Advertencia intergaláctica. Si eres generación de cristal o te incomodan las verdades que pocos se atreven a decir, mejor abandona la nave antes del despegue. En este programa hablaremos sin filtros sobre educación, religión, deporte, arte, cultura, entretenimiento y política. Las opiniones expresadas por el conductor y los invitados reflejan puntos de vista personales y no buscan agradar, sino provocar reflexión. Pero si quieres aprender, cuestionar y descubrir lo que muchos prefieren callar, ajusta tu cinturón, participa y comparte este viaje. Bienvenidos. ¿Las academias inflan o no inflan sus números de ingresantes como marketing y publicidad engañosa? Otras academias los forman, ellos con su publicidad los atraen con un examen de beca, le dan un material diferente al que le dan al que paga la mensualidad y son ellos los que ingresan. Mienten respecto a los ingresantes que tienen, sino los forman también. Claro. No solamente los capturan. La actual rectora de la Universidad de San Marcos, la señora Gerí. Y yo empezaba a poner, ella me pasaba videos y yo los ponía en mis estados. Y la candidata gana, ¿no? Y era Gerí. El culpable. No, tampoco culpable, ¿no? ¿Por qué ingresar a una universidad estatal? La universidad estatal se presenta como una solución ante los problemas económicos, porque acceder a la educación, quieras o no, por más gratuita que sea la educación, requiere una inversión económica. ¿Es verdad eso o no? ¿Lo de San Marcos son tucos o no son tucos? A las autoridades no les gusta que la población piense, que tenga un pensamiento crítico. Por eso no invierten en educación. Yo sentía que si Pedro Castillo llegaba al gobierno, iban a terminar sacando un año y medio. A Keiko no le iban a sacar. Las suplantaciones en los exámenes de admisión y las mafias en las ventas de vacantes. Y esto es por una corrupción que hay dentro de la misma OCA, ¿no? De la misma Oficina Central de Admisión. Y es en todas las universidades nacionales. La belleza también, Dulce, te abre puertas, eso no hay duda, ¿no? Yo también he A mí sufrido me cuesta el doble. discriminación. Ay, qué pena. Ya me discriminaban Ay, por mi qué color de pena, piel. me dijeron blanca hoy día en la universidad, voy a regresar llorando a mi casa. Estás atentando contra mi salud mental. Y si me denuncias, a mí sí me meten. Bienvenidos al tercer episodio de su podcast Juventud en órbita. ¿Cómo está mi querido staff? Estamos empezando este tercer episodio y siempre tocando temas relacionados a la educación. El día de hoy tenemos un tema muy importante y es el de las academias preuniversitarias. Academias que nos dan sueños, nos acercan a ellos o a veces nos los quitan. Cuestionamientos que son muy importantes en desentrañar, y para eso tengo dos invitados espectaculares que en un momento los voy a pasar a presentar. Bueno, si eres nuevo en este podcast, déjame decirte que en este podcast hablamos de temas de educación, religión, deporte, cultura, política y de todo lo que atraviesa el Perú, sin filtros, sin miedos, pero sí sin faltarte respeto. ¿Está bien? Acá es un espacio abierto, espero que podamos tener panelistas a nivel político, ya que este año tenemos dos elecciones, tanto la municipal como la presidencial. Y bienvenido acá. El que nada debe, nada. Muy bien. El tema de hoy. San Marcos Uni. Universidades que nos dan o nos quitan sueños. La verdad, siempre vamos a partir por un cuestionamiento que tiene que ver con la oportunidad, ¿no? ¿Qué se requiere para poder estudiar en una academia preuniversitaria? ¿Solamente tiempo? ¿Solamente dinero? ¿Ese entorno que te permite dirigirte, desarrollarte durante el tiempo de preparación? ¿Qué cosas más? Eso el día de hoy nos los van a desentrañar mis dos grandes invitados. Para responder a esto, primero, déjeme presentar a una panelista de lujo, ¿ya? Estudió historia en la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 23 años de experiencia en el rubro educativo, dirigiendo colegios y academias preuniversitarias. No voy a mencionar las academias y colegios
que ha dirigido ella, no hacemos acá, nos pagan por los cherros, por favor. Ha dirigido no solo una sede en total, sino en su momento determinado estuvo a cargo de la supervisión de 5 sedes y ha sido formadora de directores de academia. Es coach ontológica sanmarquina de corazón, por supuesto, y actualmente es directora general de la Academia CENTA. Sin más preámbulos, permítanme presentar a Dulce Vázquez, que entra bailando. ¡Eso! Muy bien, querida Dulce, déjame ponerte la mano. Toma asiento, por favor, ponte cómoda. El día de hoy, ponte cómoda porque las preguntas incómodas empiezan en un momento. ¿Está bien? ¿Qué tal? No hay pregunta incómoda, ¿no? Si uno está siempre con la verdad por delante y es honesta, no tiene por qué incomodarte. Incómoda para la gente que tiene rabo de paja, ¿no? Tiene Por cosas que supuesto. ocultar. Y que preguntas incómodas no creo que haya. No van a ver. El día de hoy vamos a tener también como segundo panelista. Vamos a tener a una persona muy querida por tu persona también y que bueno, vamos a presentarlo. Educador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es docente de carrera, con experiencia en dictado tanto en colegios como academias. Ha sido coordinador en operaciones como en el ensayo de la vacuna Sinopharm. En un momento nos va a hablar entonces de la vacuna Sinopharm, ya en aquella que Vizcarra tuvo alguna peculiaridad histórica, ¿no? Que bueno, nos va a hablar en un momento de ello. Ha sido coordinador pedagógico del Museo de Arte de Lima, del Mali, y actualmente es director académico de la Academia CENTA. Con ustedes, el señor Jean-Pierre Goñi. ¡Palmas! Tomen asiento, por favor. Siempre acá tratamos de humanizar a todo el público. Bueno, siempre la perspectiva es de cada uno, ¿no? Y para poder democratizar a las personas, vamos a pedirles siempre su punto de vista. Yo sé que muchos comentarios ya nos han llegado y nos van a seguir llegando, decir que esté equivocado o no, pero siempre con argumentos. Estamos aquí preparados para poder argumentar y dentro de eso también humanizar, porque a veces se requiere, se tiene ese mal paradigma en un entendido de que las personas serias tienen que ser serias siempre, ¿no? Y yo considero que no es así, ¿no? Nosotros estamos para poder educar cuando se tiene que educar, cuando tenemos que estar con nuestros hijos también, con todo el cariño y con todo el juego sano y divertido. Porque la educación ingresa con mucho entretenimiento, ¿sí o no? Entonces, dentro de ello, ya hemos pasado esta presentación que ha sido muy dinámica, muy entretenida. Y quiero explicarles que vamos a tener 3 bloques, ¿ya? 3 bloques de preguntas. Y el primer bloque es el punto de partida. La primera pregunta tiene que ver con esas condiciones que todo ser humano acá en el Perú, vamos a suscribirnos acá, tiene para poder estudiar. Entonces, de manera general, ¿cómo influye el origen social y económico sobre las posibilidades que tiene un ser humano de estudiar? Sea colegio, no solo academia, no solo universidad. En general, ¿cómo influye el origen social y económico sobre las posibilidades de estudiar? Muy bien, ¿quién empieza? Yo empiezo, Pedro. Muy bien, Luz. Definitivamente que para mí influye un 80 o un 90%. Actualmente vemos que hay niños, este año 2025, que no pueden llevar la etapa escolar por la distancia. Por ejemplo, personas en provincia que tienen que viajar 1 hora para llegar a su colegio, niños de primaria, entonces, que no pueden llegar, que tienen que cuidar a sus hermanos menores, que no tienen una educación básica como la primaria, la secundaria, podrán aspirar a una educación superior. Es muy complejo. Difícil, ¿no? Y los que llegan a un colegio nacional, de repente, no tienen una buena alimentación, tampoco van a tener las posibilidades de aprender igual
que un, desarrollarse, ¿no? claro, que un menor que tiene los alimentos necesarios y también la salud emocional, el contexto familiar, que haya estabilidad emocional. Desde ahí partimos, ¿no? Eso influye. Luego vienes a la academia, que hay un desvínculo entre lo que es el colegio y la universidad. El Ministerio de Educación no los ha unido, hay un quiebre y existe un mundo de academias. Y para acceder a este medio también tienes que tener recursos. Tiempo. Tiempo, que también es dinero, ¿no? Inversión, cuántas veces postulo. Las universidades nacionales realmente son accesibles para las personas con poder adquisitivo bajo. Vamos a Definitivamente hablar, sin lugar a dudas, en un momento de eso, ¿no? Y Jean-Pierre, ¿qué tal? ¿Qué nos puede decir de, bueno, el nivel socioeconómico, ¿no? ¿Qué tanto nos afecta? Dale, amigo. Primero, tía, no te puedo ni saludar. Me han hecho entrar a bailar. Bueno, con respecto a las posibilidades económicas, bueno, en general socioeconómicas, ¿no? En escuelas, por ejemplo, donde vives sí marca mucho, ¿no? Si es aquí dentro de Lima, en qué distrito vives, ya marca una línea de qué tipo de educación vas a recibir, porque los rendimientos son muy disparejos en los distritos solo dentro de Lima Metropolitana y el Callao. Entonces, ¿dónde naces? Ya marca una pauta. ¿Cuánto dinero tienes? También, porque si quieres postular a la universidad pública, la educación preuniversitaria es necesariamente privada, ¿no? Porque el Estado no, las escuelas públicas no te ofrecen un tipo de educación orientada para dar un examen de admisión. Tampoco debería ser así, creo yo. Pero el contenido que te dan en el cole no te da para postular por el tipo de filtro que usa la universidad, ¿no? Es bien raro eso. Y creo que no va a cambiar. En ese escenario, las academias son una solución. En universidad, comenzando nuevamente por donde naces, si tú vives, por ejemplo, en el Cusco y vives en lugares que no son el Cusco céntrico que la gente conoce por el turismo, desplazar de la universidad te obliga o necesariamente que te mudes al centro del Cusco o tener que buscar alternativas de alguna otra carrera técnica o algún oficio diferente, ¿no? Entonces, y ahí solo estoy hablando de por dónde nace la gente. Luego, a partir de ahí, en colegios, por ejemplo, yo creo que la gente que está en las clases más acomodadas nunca van a pensar jamás llevar educación preuniversitaria. No la van a necesitar, porque las universidades a las que acceden no tienen ese tipo de filtro. El filtro va más por el lado económico y los contactos. los contactos, y ellos necesitan en los colegios, por ejemplo, el peruano británico, por hablar de uno más o menos, ¿no? Imagínate ya el Markham, el Newton, no te están preparando pues para dar un examen de admisión, y ellos se están preparando en otras cosas, en liderazgo. Estos estudiantes van Así es. al extranjero incluso. Claro. Se están preparando para universidades Así es. extranjeras. Ahí se educan nuestros futuros jefes. Ahí se educan. O sea, Entonces, ahí va. Y eso de la unidocencia ahora es más, porque en las regiones, en los lugares que no son capital de región, y cada vez hay menos jóvenes y menos niños. Entonces, como los colegios tienen cada vez menos gente, se necesitan menos profes y siempre hay unidocencia. Esa es la solución que están encontrando. Una solución pragmática, pero realmente no es una solución académica. No, para nada. Porque no profundizas realmente en el área y tampoco desarrollas las habilidades blandas que los menores deben desarrollar para desenvolverse en el mundo en general. No todo es cognitivo necesariamente. Hace Claro, una cuestión claro. presupuestaria, ¿no? Porque el Estado, ¿cuántos profesores se va a mandar por un colegio cuya población no pasa las 50 personas Claro, o en 30 total. personas? Y una pregunta que me dicen, ¿dónde estudiaron? Uy, Particular, estatal, quiero conocer con quién estoy hablando, porque mucho de eso se va a reflejar en las respuestas. ¿pero respondemos según color de piel o respondo...? En un color de distrito, cómo Claro. huele, o... a ver. Uno de Jean-Pierre. los dos estudió en privada y otro en pública. Ya, ¿Quién? Ya ¿Quién? es- El Está color fácil. de piel es El igual. marrón en soy los yo, dos, ah. ¿ah? Así que- Está fácil de responder, está fácil de responder. Bueno, yo quiero responder porque tengo mucho cariño a mis colegios. Toda la primaria la estudié en el colegio público de la Ciudad del Pescador en el Callao, Darío Arruz. Darío Arruz fue un doctor que hizo obra social ahí por donde vivo. Y toda la secundaria la hice en la institución educativa pública Callao, que está en El Nacional Callao. que se conoce como Nacional Callao, al lado de la Universidad del Callao. Ahí estoy. Muy al costado. Justo de la Universidad ¿De del la Callao, ahí Universidad está del mi colegio. Colegio bacán. emblemático. Colegio Cualquier pregunta que quieran hacer, chicos, del staff, la hacen también. El día de hoy no tenemos al chamito. No está acompañándonos el chamito, pero ahí tenemos Está a celebrando, Gerson, está celebrando. a Daniel.
Está celebrando el chamito. Está celebrando. Desde que cayó Maduro hace mucho tiempo sigue celebrando. ¿Y tú cuál es, Dulce? Bueno, Dulce, yo sí, estudié tú. en el colegio Santa Rosa, hasta tercero de primaria en el colegio Dalton, es un colegio en Lince, particular, pequeño. Luego fui cambiada al colegio Santa Rosa de Lima, en Lince también, hasta cuarto de secundaria. En cuarto de secundaria la situación económica varió y por un rendimiento académico, gracias a Dios, obtuve una beca en el colegio. Estuve becada en cuarto año. En quinto año de secundaria estuve en el colegio Pamer. Fue la primera promoción de ese colegio. Y también obtuve una beca en ese colegio. Y así que sí, he estado en colegios particulares, pero no por un tema de poder adquisitivo necesariamente. Y ambos ¿no? terminaron en una universidad estatal. Así Y ambos es. terminamos. Y vamos a hablar justamente de ello, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿por qué ingresar a una universidad estatal? Pero quiero una respuesta de lo profundo. ¿Por qué ingresar a una universidad estatal? Vamos. Primero, hablando como ejemplo personal para comenzar, para que se entienda más fácil, cuando vienes de una realidad un poco dispareja, ¿no? O con distancia, ¿no? Tú ves a la gente que ya tiene carreras y todo esto, pero normalmente la buena preparación académica cuesta. La universidad estatal se presenta como una solución ante los problemas económicos, porque acceder a la educación, quieras o no, por más gratuita que sea la educación, requiere una inversión económica en traslado, en útiles, en herramientas, instrumentos, lo que quieras. Y la universidad pública te da la posibilidad de estudiar prácticamente gratis, ¿no? Son algunas carreras nomás que hacen pagos como que en San Marcos, por ejemplo, de 150 soles al año, ¿no? Con eso ya te sostienes. Entonces, además de eso, yo creo que la universidad también te da, además de posibilidades para salir adelante, posibilidades de acortar la brecha, te da estatus también, porque tener una carrera universitaria te coloca ante la sociedad como alguien importante. También dependiendo de la carrera, ¿no? Pero alguien importante, eso en su mayoría. Yo creo que esos son los principales O motivos. sea, tú hablas de una vía de De ascenso social. ascenso, uno en lo social y el otro económico. Así es. Claro, estudiar en una universidad nacional te genera también la tranquilidad de poder tener una continuidad educativa, porque yo hace un momento hablaba de mi etapa escolar, cómo de un momento a otro cambió la situación económica, y pasa también en el mundo superior, de educación superior. ¿Qué pasa si ya no puedo seguir pagando la universidad particular? Voy a dejar de estudiar. Estar en una universidad nacional te da la garantía de poder tener continuidad educativa, por lo menos por el lado económico. Claro. Porque no vas a tener ese quiebre económico para poder estudiar. Ya el resto depende de ti. Además, la universidad la educación superior te genera un ascenso social. La educación te genera poder desenvolverte en otro ámbito y hacer que tu familia tenga un mejor estilo de vida. La educación es la base de todo. Sin educación no crecemos. Ahora, definitivamente. Ahora también te da la oportunidad, como ustedes mencionan, quiero resumirlo de repente, si me lo permiten, social, ascenso económico, pero también lo otro es de seguir de que el conocimiento propio te dé una mayor visión y seguir proyectando más, ¿no? El conocimiento es otro rasgo en general de las universidades, pero en particular las estatales te dan una garantía estatal, como dice Dulce, de poder, oye, no tengo, mi situación económica de repente cae y puedo seguir estudiando, ¿no? Hay hasta residencias dentro de las universidades y todo, ¿no? Y una pregunta que me dice el staff acá, por favor, háganlo ustedes, Yes. Alison lo va a hacer, a ver. Chicos, sabemos de que ambos son sanmarquinos, han egresado de la San Marcos. Si hubieran tenido la posibilidad de estudiar en cualquier universidad, ¿cuál hubieran preferido? ¿La San Marcos, mantenerse ahí en la San Marcos, o estudiar en la Católica, que es una de las universidades también prestigiosas del Perú? O sea, ¿Cuál ¿San hubieran Marcos o Católica? A ver, dejen el corazón de lado un ratito y pongámonos a responder desde los argumentos. Como la pregunta me la hacen hoy que tengo 30 años, yo hoy respondo católica, por supuesto. Católica. Dulce. Y es- A ver, ¿por qué? De repente. Lo que pasa es que Sí. más joven, que es la época en la que postulaba, hay una cuestión familiar y de tradición que empujaba a entrar a San Marcos, ¿no? Pero si hubiera tenido todas las posibilidades, yo ya sabiendo lo que sé hoy de cómo es la realidad educativa, yo
hubiese estudiado, creo que no hubiese dudado en estudiar en Católica. No porque San Marcos sea malo, ¿no? Bueno, también está el tema del pago. No sé cuál Claro, habría claro. sido Por- tu situación Y económica. claro, no, imposible, no lo hubiera podido pagar. Pero, Pero si hubiese tenido la posibilidad así es. católica. Si hubiese tenido la posibilidad, hubiese elegido Bueno, Católica. entonces Algo que te- católica. algo que Entonces te SEMTA brinda- tiene que tener sus ciclos católica. Algo, por ejemplo, que Dulce. te brinda la Universidad Nacional también es el Sí. prestigio. A veces uno quiere acceder a una universidad como la Católica, pero no la puedo pagar y puedo pagar otra universidad privada, pero que no tiene el prestigio que tiene esta universidad que hemos mencionado y prefiero ir a una nacional por el prestigio, ¿no? Hablemos- Yo, particularmente, yo me hubiera quedado, cuando yo estaba en secundaria, hasta tercero de secundaria, por ahí, yo quería estudiar en la Católica. Ya. Conforme pasó el tiempo, yo quise estudiar y elegí postular a San Marcos, a la carrera de educación primero y luego a la carrera de historia. Y en la actualidad, por la misma carrera que yo llevé, yo sí me quedaría con San Marcos. Depende también la carrera, ¿no? Así es. Depende de la carrera. Al final es la realidad Pero, la que te pero en empuja. general, ¿San Marcos o Católica? No, me quedaría con San Marcos. Muy bien. Entendemos que nos gobiernan, bueno, más uno que otro, dos partidos políticos muy importantes que tienen universidades. Estamos hablando de la Podemos Universidad Perú. César Vallejo y la Universidad de Pepe Luna, de Podemos Perú. Yo creo que la más posicionada ahorita es la Vallejo. ¿Y qué tanto prestigio van a llegar, ustedes creen, a tener cierto prestigio en el tiempo? ¿Va a haber algo por lo que puedan de repente ya no comparar solo a San Marcos con Católica, sino de repente con la Vallejo? En el tiempo. Sí, a ver, en ¿qué el tiempo. opinas tú? En el tiempo, y yo creo que el mejor ejemplo de esto es la Universidad de San Martín, que solo hace, si retrocedo 15, 20 años, la percepción que se tenía de la Universidad de San Martín era muy distinta a la que se tiene ahora. Ahora ya está bien colocada. De hecho, se presenta como una muy buena alternativa en carreras como medicina y derecho, por ejemplo. Pero antes era conocido como Samburrín, ¿no? Sí, O sea, sí me acuerdo. el El Arca de Arca de Noé. Noé. El Arca de Noé. El Arca de Noé. porque era fácil entrar, por todo esto, y probablemente aún siga siendo fácil entrar, pero la posibilidad económica que tiene le da las posibilidades a sus estudiantes de tener una mejor preparación. De tener toda la guía, ¿no? Así es. Pero toda la el guía. prestigio es difícil. No. De que van a ganar prestigio, lo van a ganar. Pero alcanzar el prestigio de una universidad con historia Más de es- 450 años me hablas de San Marcos. de San Marcos, y también te hablo de la Católica. O sea, es difícil. San Martín está bien posicionada, pero Católica sigue estando por encima de la San Martín. Yo creo que la única universidad actualmente particular que le podría hacer competencia en un tema de prestigio por los convenios que tiene, por el networking y todo ello, es la Pacífico. O sea, por encima de la Católica, la Pacífico, porque te asegura un trabajo en tu carrera, no un subempleos. Entonces, es la única universidad actualmente que puede estar por encima de la Católica. La de Lima también era conocida como un ingreso sencillo, ha ganado prestigio, pero sin embargo, no está al nivel. Ahorita, universidades prestigiosas, Católica, San Marcos, Uni, Agraria y Pacífico. De ahí todas las demás te tratan como que de un nivel intelectual intermedio hacia abajo. Claro. Claro. Ahí se empiezan a acomodar UPC, UPN, San Martín. Bueno, y la UPC también tiene un posicionamiento bien elevado. Internacional que ha incluso. ascendido en estos tiempos, ¿no? Y la siguiente pregunta ¿es imposible o es posible ingresar, mejor, ¿es posible ingresar a la universidad sin academia? ¿Cuánto tiempo en promedio se prepara un alumno para ingresar a una universidad estatal? Dos preguntas en una. ¿Imposible ingresar sin academia? ¿Saltarte este paso informal del servicio que brindan las academias preuniversitarias? ¿Y cuánto tiempo se demora uno en ingresar a la universidad estatal? No es imposible, ¿no? Definitivamente hemos visto casos. Yo he tenido a una exalumna de colegio que terminó el colegio y postuló e ingresó preparándose en su casa. Pero también vamos a la base que le dio el colegio donde estuvo. También tengo amigas y en la universidad conocí a compañeros, amigos que ingresaron sin estar en una academia. No es imposible, pero requiere disciplina, requiere una guía estructurada, una buena alimentación, libros, y eso también es una inversión económica. O sea, no pago la academia,
pero tengo que invertir en otras cosas. Requiero estabilidad emocional, un hogar emocionalmente estable, no un hogar donde hayan peleas, no tengo que estar cuidando a mi hermano, limpiando la casa, pero me tengo que concentrar en eso. Entonces, al final, terminan siendo privilegios que son invisibles a la vista de los demás, porque solamente logran percibir el que no estuvo en la academia, pero no ven los libros que compró, no ven el tiempo que invirtió, no ven la estabilidad que se le dio. Entonces, se puede, pero siempre vas a tener que estar en una posición privilegiada para poder lograrlo. Alguien que no tuvo una buena base, no le vas a pedir que ingrese sin academia. Y hay No que habría tomar forma. en cuenta, recordando nuevamente el punto de la diferencia entre la currícula escolar y los temas que te toman en los exámenes de admisión. Hay un divorcio total. Así yo esté en el mejor colegio que sigue la currícula escolar, es muy complicado que tenga acceso a un ingreso rápido a una universidad, porque los temas que me toman para ingresar a una universidad nacional no son temas que están dentro de la currícula escolar. Y los colegios que te forman para ingresar son colegios que no llevan, que cumplen con la currícula y te brindan algo adicional a ello, ¿no? Esta brecha también genera complicaciones para que puedas ingresarse en una academia. Pierre, ¿tú qué opinas Que... de lo que pregunté? Claro. O sea, la respuesta básica sería, en líneas generales, sí se puede si recibes educación preuniversitaria. Porque, como lo plantea Dulce, y tiene razón, la escuela no te da las herramientas para rendir un examen de admisión, ¿no? Y ahí me resulta difícil establecer quién es responsable de esto. Porque yo creo que la currícula, teóricamente, y el documento como está planteado, me parece que está bien. El problema es el filtro, ¿no? ¿Quién establece el filtro en la universidad? ¿Por qué el filtro tiene que ser un examen de 100 preguntas o de 50 si es Villa, por ejemplo? ¿Por qué así? En otros, bien disparejo lo que voy a poner de ejemplo, ¿no? Pero en otros países, el filtro para el examen de admisión es hacer un seguimiento a las notas que ha tenido el estudiante en el colegio y en cursos específicos, ¿no? Tienen que los estudiantes elegir cursos que vayan de acuerdo al perfil de la carrera a la que quieren aplicar en la universidad, y la universidad te busca a ti. Es así, ¿no? Acá en este país es al revés, es el estudiante el que quiere buscar la universidad, y en otro país la universidad busca al talento. Te manda la carta de invitación. Y esta propuesta que se dio el año pasado, hace exactamente un año, de hacer ingreso directo a las universidades. El ciclo cero. Del ciclo cero. No sé qué tanto llegó a ser esto ya pues bien planteado, pero ¿qué opinan de ello? Y, bueno, me parece que fue oportunista. Primero porque me parecía iba a ser recontra extraño que hagan algo así. Sí, No, yo tampoco sabía que era, no sé si fue una cortina de humo, Puede Pero si se daba igual. Si se daba, si es aplicable ello, esta idea. Si se daba, era más aplicable como modelo de negocio para el ingreso a la universidad, porque iban a cobrar por la permanencia de ese ciclo, ¿no? Por la inscripción y permanencia de ese ciclo. Pero de ahí más no, porque, o sea, estábamos alargando ya incluso un año más la carrera, ¿no? Aquí en el Perú las carreras duran 5 años, en otros países duran 4. Y ahora le ibas a durar con un año de ciclo cero 6 años. 6 años, es una locura. Y tomando en cuenta que el primer año universitario es un año totalmente inválido, al punto que las universidades particulares han hecho de eso un negocio. Porque como saben que el primer año es inválido, te ponen temas que no son necesarios, son temas que no son de carrera, ni siquiera de habilidades blandas, y con eso hacen el negocio. Y las universidades privadas tienen su ciclo cero. Para aquellos que tienen un nivel académico súper bajo, comiencen con el ciclo cero, que es como que una academia para que puedan comenzar con el primer ciclo universitario. O sea, pasemos a otra pregunta. Y déjame decirte, se viene el primer Pero antes, comercial. Y queremos agradecer al primer auspiciador que tiene este programa, tu podcast, Juventud en órbita. Nuestro primer auspiciador es Colegio Juventud Científica. Sí. Si de repente quieres saltarte la academia, ya no quieres estudiar en una academia universitaria, puedes venir a Juventud Científica. Nuestro auspiciador de hoy, llama al número 017410800. 017410800. Colegio Juventud Científica, con locales en El Agustino, San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín.
asegura tu vacante para este 2026, porque Juventud Científica, educación que inspira, porque aquí sí se estudia. ¡Palmas! Muy bien, muy bien. Vamos ahora, amigos, al bloque 2. Vamos a hablar netamente de academias. Ya hemos hablado de manera general de la educación y vamos a centrarnos en unas 3-4 preguntas, pero relacionadas a las academias, ¿está bien? Entonces nos enfocamos en las academias, ¿no? Y la primera pregunta es la presión emocional que ejercen las academias sobre sus estudiantes. Vaya, que el éxito de una academia va a ser si ingresas rápido. Ese va a ser el éxito de una academia, que tú ingreses lo más antes posible. Y eso se requiere con exigencia. Entonces, ¿las academias presionan demasiado emocionalmente a los estudiantes? Primera pregunta. Y después de esa, ¿quién se hace responsable de la ansiedad y frustración tras no ingresar? ¿Cómo se lleva emocionalmente a una persona que no ingresa? Y que a veces hay momentos en nuestra vida que deciden todo, justamente el devenir. Entonces, los escucho. Amiga ontológica podría comenzar. La coach ontológica va a empezar. Definitivamente la exigencia es necesaria. El mismo examen de admisión es exigente. En Uni, en San Marcos, en Agraria. Son exámenes muy exigentes, te tocan temas que no los has llevado en el colegio, etcétera. El problema es cómo está dirigida esta exigencia. Ahí viene el problema. ¿Cómo exijo? Como tengo salones masivos de 80, 90 estudiantes, le doy la misma exigencia a todos. Y no todos aprendemos al mismo ritmo, de la misma manera. Nuestra mente está estructurada de manera distinta. Y los procesos son diferentes. Las academias se han vuelto o quieren volverse una máquina de ingresantes y se olvidan del proceso académico. Entonces, cuando el estudiante no ingresa, se vuelve un fracaso individual. El fracaso del estudiante, no de la academia. Porque la academia sí llegó a su meta, sí puede publicitar. Y ahí, ¿quién ayuda al estudiante? Le hacen ver al estudiante, porque eso es lo que hacen, de que no ingresó porque no estudió mucho, porque no se esforzó. Y ahí viene como que el hacerse daño a uno mismo, ¿no? O sea, fue la mi autoflagelación por parte del alumno, ¿no? ¿De quién sería la responsabilidad de la salud mental? En primera instancia de los padres, pero actualmente no todos los padres todavía tienen concientizada la importancia de la salud mental en todos, en los menores y en los adultos también. Eso es verdad. La academia, al no ser regida por el Ministerio de Educación, no tiene un psicólogo. No hay nadie que los pueda guiar. Contratan personal que no es idóneo, no es un personal educativo, no son educadores de carrera, no son psicólogos de carrera. Entonces, ¿cómo guían a este estudiante? Solamente con lo que un jefe le dice que tienen que hacer y replicar porque le funcionó a ellos hace años. Y las generaciones han cambiado, todo ha cambiado y ha mejorado también. Entonces, la exigencia mal dirigida hace daño. Claro. La exigencia siempre es buena, pero bien dirigida. Mal dirigida hace daño. Por eso, por ejemplo, en la Academia SEMTA somos conscientes de ello y nosotros sí tenemos un departamento psicológico que es incluso liderado por un psicólogo clínico que puede diagnosticar, que cita a los padres de familia, que hace escuela de padres, que orienta y capacita a tutores que son educadores en formación, algunos ya egresados también, o psicólogos en formación y egresados, que tienen una verdadera vocación de servicio y realmente van a estudiante por estudiante en función de sus necesidades y de las 3 evaluaciones psicológicas que tomamos. En SEMTA nos hacemos cargo de eso porque sabemos que sin salud no se puede lograr nada. Y la salud mental es salud, no solamente salud física. Nuevamente, Jean-Pierre, ¿cómo se manejan en las academias durante el proceso y al final también, cuando se termina con un ingreso de repente? A mí me parece que lo que mencionó Dulce para comenzar a explicar este tema de que ha cambiado la generación de estudiantes, eso es lo básico. Una cosa es, y acá hay que comentar cómo era la tutoría de cuando yo era estudiante, estoy hablando hace 13 años, 14, madre, qué viejo estoy. Hace 13, 14 años. No me digas a mí. Hace 13, 14 años la tutoría era un poco
un poco mucho, agresiva, era bien corajuda, arengadora, te sometía. Era de poner rigurosidad en el estudio de maneras que, o sea, no sé, el mejor ejemplo que puedo poner es como un entrenamiento futbolístico intenso, ¿no? O sea, incluso esos ejemplos ponían los mismos tutores de la época. O sea, te tenían ahí. Era un deportista de alto rendimiento. Sí. Y turno mañana, tarde, noche y madrugada. Todo. Nos llamaban a las 9 de la noche para ver si de verdad estábamos cumpliendo el horario propuesto, ¿no? O sea, pero son cosas que, por ejemplo, no es que no esté bien tener un horario de estudio en casa, está genial. Lo que pasa es que hoy en día, no solo el estudiante, sino el padre de familia, percibe diferente eso. Esa exigencia la percibe hoy diferente. Yo creo que hay mucho del público en general de padres de familia de academias que si tú llamas, un tutor llama a las 9 de la noche a casa, al número registrado por el padre de familia, ¿no? Nosotros nos comprometimos con el estudiante a tener tal hora de estudio ahorita. ¿Qué está haciendo, no? Creo que el gran público, gran parte de los papás dirían, oye, ¿tú qué haces llamándome a esta hora, no? Cuando antes creo que se percibía hasta positivo, hoy creo que se puede percibir negativo. Al chico se le tiene que hablar diferente también, ¿no? Yo no replicaría yo tampoco el lenguaje que usaron mis tutores conmigo. No lo usaría. No, tampoco así, ¿no? No hay que revelar las denuncias. Pero el chico hoy es más, no sé si la palabra es delicado, pero es más o menos así. Bueno, se habla de cristal, ¿no? Es más o menos así. Yo no lo llamaría de cristal, yo siento... Bueno, que lo dicen, ¿no? Lo dicen, claro. Son más conocedores de sus derechos. Son hinchas del cristal. Son más conocedores de sus derechos y por ende... Derechos. Exigen... Junto con obligaciones. Así, exigen... Y desobligaciones. Así es. De ¿Lo sus son? obligaciones no lo son. Ahí es donde entramos nosotros a decirles Claro. cuáles son sus obligaciones y les enseñamos. Porque son adolescentes y el adolescente viene de la palabra adolecer. Desconocen. Entonces, hay que usar un Todo les lenguaje duele. apropiado y alturados. Porque Pero estamos entonces educando. es como que la adolescencia aquí, si tú eres joven, dijiste, ¿no? O sea, la adolescencia es mucho más mayor en el tiempo. Sí. Sí, claro. Eso- Adolescen. Es justo en una edad complicada que están estudiando también. Bueno, eso sí, nosotros cuando hemos dirigido academias, claro, los tenemos pues, pero ya jóvenes, no adolescentes, ¿ah? Van de 16 para arriba, pues, ¿no? Pero algunos pues son adolescentes retardados, ¿no? Sí. En el tiempo. Claro. Pero dentro de esto, sin lugar a dudas, hay un tratamiento diferenciado, yo creo, al momento de tener que llevar a las personas, ¿no? Hay gente que sí te puede seguir un ritmo intenso. Es más, si tú no le brindas ello, pues como que no le aportas. Y hay gente que va también de la mano. Por ejemplo, Yo no le voy a leer a una persona un libro grueso, ¿no? Siempre se va Así es. desde el más delgadito hasta el más grueso, porque vamos ganando también, teniendo pues ganancias lo más inmediatas posible a corto plazo para que ellos comiencen a generar mayor confianza, ¿no? además Ibas a decir algo así. sí, es importante también que la persona que dirige de verdad tenga las herramientas para dirigir un grupo con el nivel de estrés que tienen los chicos preuniversitarios, ¿no? Y el estrés no es malo, tiene hasta cierto punto, Claro. es un beneficio, pero ya llega un punto, nosotros sabemos que esto ya es perjudicial No se incluso tolera. hasta la salud, ¿no? Y eso es lo que... Y ni hablar del burnout, ¿no? Cuando uno se empieza a quemar, ¿no? Esto le pasa a muchos estudiantes en la etapa preuniversitaria, y reforzando lo que decía Jean-Pierre, ¿no? Es la persona que los guía, ¿no? Tienen que ser guiados por Que profesionales. tiene que saber llevar Así es. a cada persona dentro de un aula, que no todos tienen las mismas Claro, por condiciones. ejemplo, actualmente un estudiante de administración o ingeniería industrial que postula un puesto de tutoría podrá orientar a un adolescente bajo esta situación de estrés. No tiene las herramientas. En cambio, una persona que ya está terminando la carrera de educación o de psicología, bajo la guía de un psicólogo, ya de un educador, como es Jean-Pierre, quien dirige también la academia, definitivamente le va a dar otro matiz a esta orientación y no va a llegar a un estrés enfermizo para el estudiante. Por el contrario, va a explotar su talento humano y va a desarrollarse cognitivamente y en sus habilidades blandas como se necesita, ¿no? Por eso que nuestros ingresantes ingresan rápido, en el menor tiempo posible, porque no tienen que lidiar con este estrés sofocante que se da en la mayoría de academias, que lo ven solamente como una máquina de ingresantes, ¿no? Y- Los de
O sea, ya deja de ser un ser humano el estudiante. Igual un ingeniero por ahí de repente puede tener esas herramientas, ¿no? Pero es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces ya para nosotros, un pequeño segmento de reventarnos cohetes a nosotros también, porque eso creo que lo estamos haciendo bastante bien. Seleccionamos personas que nos aseguramos que tienen las herramientas porque sus carreras le dan las herramientas posibles. Y si no las tuvieran, la carrera se las muestra, ¿no? Tenemos psicólogos y educadores en las sedes y tenemos al menos un psicólogo colegiado por sede, además de nuestro psicólogo Jesús Quintanilla. Un saludo. Un saludo a Jesús. Un saludo al gran Jesús. Jesús, en ti confío. Y eso nos da a nosotros la seguridad de que podemos atender bien esas cosas, ¿no? Y eso es algo que creo que ha sido un acierto, porque ya otras academias están intentando replicarlo, y me parece que está genial que lo quieran replicar, porque si mejora la oferta del mercado, mejora para el estudiante, ¿no? Está genial que lo hagan, pero que sepan quién lo hizo primero nomás. Claro, claro. Bueno, tienen que reconocerlo, por favor, reconozcan quién fue el primero. Y dentro de eso seguiremos siendo primeros. Y ahora, una pregunta hace un rato que no enfaticé mucho. Bueno, la hice, pero no la respondimos. ¿Cuál es el promedio de preparación para que ingrese un alumno a una carrera en general? Y después, ¿cuánto medicina? Si tienen alguna estadística de ello. En general es un año y medio. Año y en medio. Promedio. Para San Marcos, para Uni, el promedio te indican que es de 2 años. Para medicina, está bordeando en San Marcos los 2 años. Incluso ¿2 años medicina? 2 años, incluso hasta Parecería 3 años. Muy poco, ¿ah? Hasta 3 años el promedio. O sea, a ver, Prácticamente puedes hacer una carrera antes de ingresar a medicina. el cálculo que hizo hace tiempo San Marcos, porque ya no han vuelto a hacer un estudio de esto, es o sea, por la cantidad de intentos, ¿no? La cantidad de intentos promedio es 3, Claro. y la cantidad de intentos promedio en medicina es 5. Ese es el promedio. Por eso, si lo mides en tiempo, sale 2, 3 años. Pues. Para medicina. Para ¿no? medicina. Lo que sucede también es que 2,5 por ahí. los postulantes que van a medicina y Ya. que van a Uni se comienzan a preparar ya desde tercero y cuarto de secundaria. Entonces ya no vamos a hablar de un tiempo de preparación de 2 años saliendo del Claro, colegio. claro. Tenemos que contar los 2 años estando en colegio también. Depende también qué colegio estudiado, Depende. que tengas una base para poder No, acortar el tiempo de ingreso, de te preparación para el meten a ingreso, academias ¿no? en la tarde. Y también. Están en el colegio en la mañana, te meten a academias en la tarde. Si van a Uni o a medicina humana, porque saben cómo es el tema de la demanda, ¿no? Muy bien, amigos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto el marketing de algunas academias promete más de lo que académicamente puede sostener? Repito. ¿Hasta qué punto el marketing de algunas academias promete más de lo que académicamente puede sostener? Muy bien. A ver, pucha, el marketing en general hace que nosotros consumamos de frente muchas cosas que ni siquiera sabemos si realmente son lo que ofrecen, ¿no? Creo Claro, que Coca-Cola. Coca-Cola, claro, por Hamburguesas, supuesto. ¿no? Imagínate qué bacán nosotros consumimos Coca-Cola cuando en realidad nos estamos metiendo. He visto que al toque, si te mides, la sangre se te subió como 5 puntos del azúcar en la sangre, ¿no? O sea, terrible. No creo que en el rubro educativo sea diferente, ¿no? O sea, realmente dudo mucho que sea diferente. Acá creo que de las principales cosas en las que se puede hablar del marketing, cómo vende, quizá sobredimensionándolo, es el tema de los aforos. El tema de las carpetas, pucha, las carpetas es un caso recontra recurrente porque a veces te ponen estas carpetas viejas que tienen un colchón abajo, el colchón ya está todo hundido, ¿no? Y te venden como si ves la foto referencial en cualquier otra carpeta bacán. Tía gamer ponen a los chicos en la foto de academias. El tema de los aforos es importante en una época como esta, por ejemplo en el verano, pucha, el tema de los aforos yo creo que sí es algo que se debe considerar. Y bueno, mucho más allá, la calidad de los profesores, los materiales, te venden todo esto, ¿no? Y al final es algo con lo que tú te estrellas cuando entras y ves que el libro no es como te dijeron, el asiento no es como te dijeron. Pucha, son muchísimas cosas y yo creo que el marketing hoy, porque nos manejamos mucho en redes, sí define más a qué academia entras. Creo que quien tenga mejor marketing va a tener ganar, mayor sin público, lugar a dudas, de sin todas lugar a maneras. dudas. Dulce. Definitivamente, cuando el marketing, cuando la publicidad no va de la mano con el servicio que se va a brindar, es un
es una publicidad engañosa. Y eso, si bien es cierto, no es un delito, sí es una infracción grave que es sancionada por Indecopi. El año pasado, 2 academias fueron denunciadas por consumidores y las 2 fueron sancionadas por Indecopi. Un saludo. Y tengo entendido que no han pagado incluso su sanción, ¿no? Por ahí se han cambiado de razón social, etcétera. Y esto viene desde hace años. Hablemos del 2011, había una academia muy antigua que decía, el 80% de las vacantes de San Marcos es de nosotros. ¿Quién filtraba eso? Hay academias que dicen, nosotros publicamos listas, ok, está tu lista, pero yo como sé que ese estudiante terminó contigo antes de ingresar, de repente estuvo contigo un año antes, un año y medio antes, realmente ¿cómo se mide ese ingresante? Es que no hay requisitos para poder medir si un estudiante le corresponde a una academia o no. No, pues. Entendemos que estamos nosotros no regidos por el Ministerio de Educación. Así es. Entonces, No hay un ente cualquiera regulador. dice, este es mi estudiante justamente porque simplemente pues estuvo conmigo por una maratón, por un dominical. Y hay una manchita que queda al aire. Tengo 2 ejemplos. El primero es nuestra tutora del Agustino, María Valdés. Ella Ya. cuando ingresa a psicología, ella salió también en un colegio de por aquí que había ingresado ahí y salió en una academia de un recorrido importante que también había ingresado ahí cuando ella había ingresado por otro medio. O sea, ingresó por uno y apareció presentada como cachimba en A y en B, y ella había ingresado por Z. Y el segundo ejemplo soy yo, porque no sé si te acuerdas, para la segunda vez que ingresé, educación. yo ingresé trabajando ya, o sea, porque ya ¿Tú quería... ingresaste una primera vez Así es. a una carrera y luego una Y luego segunda vez unas- postulaste? así es, ya mientras trabajaba. Entonces yo ingresé Ya. ya trabajando y hay una mancha, me imagino que de algún lugar sacan esta información y se contactan, pues, ¿no? Y Ya, me ya. dijeron, sabemos que has ingresado, no has tenido una preparación tal, para que puedas figurar en una fotografía, tal cosa, firmas un documento, 80 soles. Esto hacía esta academia que decía que tenía el 80% Esa de las misma, vacantes. esa es. Esta academia te llamaba, te invitaba a tu fiesta de cachimbos y te hacía firmar. Incluso si no lograba convencerte, te ofrecía dinero. Lo sé porque varios de mis estudiantes, ingresantes, me lo comentaban y me mostraban la llamada, ¿no? Incluso, o sea, fue escandaloso. Y ahora sigue sucediendo, ¿no? Así publiques listas. También otra academia también conocida que el primer fin de semana publica su cantidad de ingresantes. Y ellos esperan mucho más cantidad en el segundo fin de semana, que es del área A, de medicina humana, pues, ¿no? Entonces, esperan, y si ellos siempre publican rápido sus resultados, y no publicaron. No publicaban, luego publican un flyer con una cantidad así asombrosa de incremento y rochoso porque se olvidaron de cambiarle el examen de admisión. Ellos siempre publicaban las fotos de sus ingresantes y no publicaban las fotos. Claramente estaban mintiendo. Y yo, más allá de ver la cantidad de ingresantes, yo creo que deberían fijarse en la efectividad. Porque si yo tengo 5.000 postulantes y Claro, me ingresan claro. 300, realmente es una academia que me está brindando el servicio que yo Estaremos requiero. hablando ahí de un 6% Nada. No es nada. de efectividad. Así es. Pero una consulta, ¿aceptaste el dinero o no? No la acepté por un motivo claro. Ya. En ese momento también Dulce era mi jefa. Así es. Ah, O porque sea, Dulce era tu jefa. Trabajamos Ya. Si no, juntos en el medio pre. si no, Si no, pues sí lo aceptaba, ¿no? Pero, no, era 80 soles, era 80 soles. 80 soles. 80 soles, un polo y una invitación a una sesión de algo, ¿no? Una celebración. Wow. Y ante esto, entonces, queda claro, la pregunta es, ¿las academias inflan o no inflan sus números de ingresantes Claro como que sí. marketing y publicidad engañosa? Yo estoy segura de que sí. Estoy segura que sí. No, pero ¿por qué estás segura? Estoy vamos. Primero, porque Ya sabe. Tú sabes. por ahí cuando estaban en estos procesos, ¿no? Anti-Indecopi, comenzaban a llamar a estudiantes que no habían estado con ellos. ¿Quién? ¿Una academia hace poco, hace mucho? Una de las academias que fue Hace un denunciada año. el año Hace un pasado. año, ya. Así es, ¿no? Entonces, para que vayan a firmar el documento, que les sean a pagar la movilidad, etcétera. Y se presentan en Indecopi, los denuncian porque ellos publicitaron 1.000 ingresantes.
Y cuando van Indecopi van con 1050. Dijeron todavía, no, tendríamos más y no nos habíamos dado cuenta. Por favor, ¿no? Como... O Bueno, que... sea, vergonzoso. Pero ahorita, la verdad, habría que deconstruir mucho este tema, ¿no? De que si una academia o la mejor academia es la que más ingresantes tiene. Primero, no lo es porque tendría que verse en la proporción de la cantidad de postulantes, la cantidad de ingresantes. ¿Ya? Lo segundo, si están inflando ya los números, que creo que es lo más probable, nadie dice nada. Yo considero que habría que, nuevamente, hablar más de este tema y hablar mejor del servicio, ¿no? Hablar qué docentes tienen las academias, qué material vienen implementando de manera exigente y bueno, yo creo que el marketing sigue siendo, para mí, junto con el área comercial, la punta de lanza de toda academia para poder crecer. Y para Por cerrar el encima tema del servicio, Y considero yo. Sí, claro, Luz. justamente con el tema del servicio. Ahí vemos los ingresantes. Estos ingresantes salen de aulas especiales y no porque ellos los hayan formado desde pequeños. No, los captan por exámenes de becas porque el marketing y la publicidad los atrae. Otras academias los forman, colegios los forman, y ellos con su publicidad los atraen con un examen de becas y ya tienen estudiantes formados, altamente competitivos, a los que ponen en un salón especial, le ponen al profesor que sí sale en la publicidad, le dan un material diferente al que le dan al que paga la mensualidad, y son ellos los que ingresan, y los demás reciben otro material, están con otro docente, palmas, alegrías, con una persona que no los orienta bien. Realmente ellos forman ingresantes también, o sea, no solamente si mienten respecto a los ingresantes que tienen, sino los forman también. Claro. No solamente los capturan. Habría que también, como mencionábamos, en hablar los requisitos de que no están definidos, es si hay un tiempo mínimo de preparación que tiene que estar en una academia una persona. Pero igual, sigo yo mencionando de que la punta de lanza de una academia, si tenemos que hablar pues en orden de prioridad, sigue siendo su aparato de marketing y comercial. Aparte es bien Y difícil. marketing porque, vaya, yo hago un concurso de becas, obtengo una cantidad de alumnos muy considerable, ya formados de otros, y en 2 meses los hago ingresar y los sumo a mi lista, ¿no? Entonces, considero yo, ¿no? Aparte, en esto de inflar números para objetivos de marketing, tú quisieras, por ejemplo, denunciarlo o algo así. Creo que hay muchos vacíos en el medio, porque, por ejemplo, ¿no? Tú tienes de tu ciclo actual tienes, no sé, pues 150 ingresantes, ¿no? Pero tú has ubicado en una base anterior que hay otros 45 por ahí que han estudiado antes contigo y ahora ya no. Entonces, cuando tú los buscas en la base de ingresantes, ya tú tienes manera de decir, tú lo vendes, ¿no? Se preparó con nosotros e ingresó. ¿Quién sabe cuándo se ha preparado contigo? De repente hace 2 años. Pero como ya ingresó en este proceso, tú lo puedes vender así. O sea, legalmente la propuesta, el rótulo está bien. Se preparó con nosotros e ingresó. Se preparó con nosotros hace 1 año y medio, pero se preparó con nosotros. Tú tienes manera de demostrarlo. Creo que eso es lo que está contando como válido. Y así se inflan las cantidades ahora. Buscas gente que ha estudiado contigo antes en la lista de Pero ingresantes. para terminar, porque justo producción me dice que ya tenemos que avanzar con las preguntas. Es muy interesante esto, pero al final, ¿y por qué no se me ocurre a mí poner 99? No quiero hacer roche y le pongo no 100, pues, ¿no? Le pongo 99. Dando esta estrategia de precios. Puede ser. 99.90. O sea, yo creo que ni siquiera ya se están dando el tiempo de buscar cantidad de ingresantes de hace 1, 2, 3 ciclos o de una maratón, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta tiene que ver con la actual rectora de la Universidad de San Marcos, Bueno. la señora Gerí. Hablemos
del impacto que ha tenido pues en el desarrollo de los exámenes de admisión. ¿Está bien? Por ejemplo, cambios a última hora. Sucedió en el examen de admisión del año anterior. Del costo, de los costos también del examen de admisión para un alumno en la San Marcos, si bien es de un colegio particular o estatal, y si esto realmente significa una forma de exclusión, ¿no? Si no tienes para pagar, ¿cómo vas a postular? Volvemos también ahí, por ejemplo, en la Pre San Marcos, que es otra modalidad de ingreso, ¿no? Para este examen de admisión. Bueno, los escucho. Opiniones de la rectora. Bueno, la rectora justo entró al año siguiente del que yo egresé. Entonces ya no la gocé yo como estudiante. Menos mal, pero cometí el siguiente error. En aquel entonces había pues una amiga que tenía de la Facultad de Sociales. La amiga me dijo, oye, pertenezco a este partido. Está lanzándose esta de acá. Yo le creí ciegamente, mi amiga le hice caso. Y yo empezaba a poner, ella me pasaba videos y yo los ponía en mis estados. Y la candidata gana, ¿no? Y era Gerí. Entonces El culpable. No, tampoco culpable, ¿no? Pero hay muchos de mis contactos sanmarquinos que me hacen recordar eso siempre. Oye, ¿tú qué criticas si tú ponías los estados de Gerí en tu WhatsApp? Pucha, vale. Eso es el promover política sin pensar, te da esas cosas, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, Gerí en general yo creo que está encontrando ahora la manera de cómo hacer negocio dentro de San Marcos. Bastante. Comenzando desde el tema de que no sabemos a dónde va el ingreso del alquiler del estadio. No tenemos idea para dónde va, a pesar de que se ha investigado. Hay mucho del ingreso que ella quiere aumentar por pre. Ahora, por ejemplo, la cantidad de vacantes ha aumentado tanto en examen como en pre, pero en proporción están creciendo las de pre, poquito a poco. Las de pre están creciendo. Y ella quiere acaparar eso también, porque es el ingreso directo también. Claro. Eso es lo que te están vendiendo como ingreso directo. Ha encontrado de todas maneras una línea de negocio y ahorita en política se mete también, porque ella dirige a este grupo de universidades que como que prácticamente ha anulado las funciones de la SUNEDU, ¿no? Ella está encabezando esta propuesta de rectores, ¿no? Que quiere ver cómo se maneja el tema de la universidad pública en el país. ¿Cuándo termina su gestión? ¿Y tiene posibilidad de reelegirse ya? Estamos por entrar al periodo electoral. De hecho, iba a haber elecciones y ese fue el problema que hubo en el último examen. La no reelección, entonces. Así es, porque anularon a todos los candidatos que iban a participar con ella, curiosamente. Entonces se estaba presentando ella sola. Eso era lo que iba a pasar. Sí, Dulce. Bueno, definitivamente mis opiniones respecto a la gestión de la rectora Gerí no son positivas. Es una persona que ha demostrado ser reactiva, cero estructurada, y si es estructurada es pensando solamente en ella, desvinculada totalmente con la realidad de los estudiantes sanmarquinos y con los futuros estudiantes que son los postulantes. En el 2022 se dio este caso de la anulación del examen por el tan famoso caso de las hermanas Telepatía, ¿no? Porque el examen se filtró. Eso jugó mucho emocionalmente frente a los estudiantes, tuvieron que volver a postular. Creo que nadie ingresó más que un estudiante que lo hicieron famoso. O sea, toda esta situación luego también ha tenido cambios en los reglamentos de un examen, no de un proceso, sino de un examen, hasta 3 cambios de reglamento, totalmente desordenada. Dijo que iban a haber actitudinales en el 2023, postergó el examen hasta diciembre, y llegó diciembre y no hubieron actitudinales. De un momento a otro, en ese mismo examen, le bajó las vacantes a la pre. Y la gente de la pre se quedó con menos opción. La pre ahora, actualmente, tiene un precio altísimo, la pre San Marcos. Y no solo eso, antes, la pre San Marcos, dentro de su precio, te incluía el examen de admisión. Actualmente no. Tú pagas por la pre y si ingresas, tienes que pagar igual el examen. Y si no ingresas, igual tienes que pagar el examen. Si no lo pago así ingresado por la pre, no es válido. A mí eso me parece totalmente fuera de lugar, ¿no? Si ya estoy pagando la pre, por el ingreso directo, ¿por qué tengo que pagar por el reglamento y por el examen si ya ingresé? Ahora, el precio del examen en las nacionales oscila para los colegios públicos
de 400 soles a 800 soles, siendo la universidad más costosa San Marcos, con 800 soles para un postulante que tiene un colegio particular. Y sabemos que los colegios particulares no te cuestan 1.000 soles, hay colegios particulares de diferentes precios. De Claro, 200. claro, y de 200, 100. Sí. Pero la uni te cobra entre prospecto y derecho de admisión más de 1.000 soles para particular. Yo hablo solo del examen. Allá, de San Marcos. Claro, Sí. sin el Ya. reglamento. El reglamento son 80, 100 soles, 120. Fuera de esta gestión de Gerí, sin lugar a dudas un filtro de exclusión, ¿no? ¿Quién tiene para poder pagar un examen de admisión tan caro? Claro, y no postula Fuera solamente la- una vez. Fuera de la academia. Se desplaza el público también. Por eso ahora hay más postulantes que antes a Callao y a Villa. Que antes eran, o sea, que nadie se ofenda, ¿no? Pero normalmente quien no ingresaba a San Sí, Marcos, al Segunda toque, opción era la Villa. la Villa. Y O quien no la ingresa a Callao. la uni, va a Callao. La Callao. Eso es así hasta ahora, ¿no? Sí, sí, Eh, lo sigue siendo, creo. No se molesten los amigos no, de que nadie se Villarreal, moleste. Callao, pero Que nadie se moleste. Ah, pues, lo sigue siendo. así es. Pero, Pero- ahora lo es en un tema económico Ahora también. es más porque la diferencia de precios es alucinante y cada vez hay más público en Villa y Callao porque se presenta como una opción económica ante lo que es la Universidad Pública San Marcos y la Universidad Pública Uni, ¿no? Imagínate. Es más, me parece que postular a Católica es más barato, que postular a San Marcos. Postular a Católica, si no me equivoco en el dato, porque el examen de Católica debe estar 570 soles, más o menos. Y el examen de San Marcos para colegios particulares está a 800. O sea, lo que es un sistema de educación pública está Te terminando. pone un filtro Pone un filtro económico. muy caro. alto y eso es ilógico. Ahora, la cantidad de vacantes que tienen las pres, que han ido aumentando y aumentando, donde sabemos pues que las pres cobran más caro. Sí. Claro que sí, y tampoco te brindan un servicio académico Claro. bueno, ¿no? Y ahí está el No negocio. te prepara realmente para... O sea, si tú no ingresas por la pre, no estás preparado para dar el examen de admisión. Por eso que muchos estudiantes que están en la pre, a la vez llevan un servicio de una academia preuniversitaria adicional, porque saben que lo de la pre no le va a servir para el Así examen. es. Exacto, no le Entonces, sirve. el postulante sanmarquino entra en sobrecosto tras sobrecosto, y la señora Gerí lo único que busca es seguir incrementando costos, no ser transparente con el examen. Hasta el momento, el examen no sale de San Marcos en cuanto a las preguntas actitudinales. Yo no entiendo por qué. Porque sabe ella de que son totalmente subjetivas. Y definitivamente va a salir más de una clave diferente en diferentes academias. ¿Por qué lo hizo? Dijo que iba a haber entrevista para los postulantes a medicina y no lo hizo. El estrés que le generó a estos postulantes. Ella no piensa en el estudiantado. Cuando Esa- cuando tomaron la universidad, no la última, sino la antepenúltima, y la entrevistan, dijo, ay, yo estaba camino a mi casa, no sabía que la habían tomado. ¿Cómo la máxima autoridad no va a saber que han tomado la universidad? En este último examen se postergó por una toma, cuando hemos tenido tomas en San Marcos días antes del examen de admisión Y y durante. se han anulado dándole Claro. prioridad al examen. Entonces, Mm. Uno ingresaba a dar el examen mientras la toma estaba dentro y estaban todos los carteles puestos. Eso ha pasado antes, pero en esta se ha decidido hacerlo así, ¿no? Me dice producción que tenemos que correr con las preguntas. A mí también me encantan estos temas. Ya estos temas a mí me encantan, por eso los estoy dejando. Los estoy dejando explayarse. Rápido. Las suplantaciones en los exámenes de admisión y las mafias en las ventas de vacantes. eso lamentablemente es una realidad. Es una Desde realidad. que yo postulaba, o sea, la suplantación es lo más común, lo que se ve más, porque sale el show, el policía sacando al estudiante, está documentado en la fiscalía, etcétera. Y el tema de la venta de vacantes suele darse más en la pre, mediante personal que pasa desapercibido. Y esto es por una corrupción que hay dentro de la misma OCA, ¿no? De la misma Oficina Central de Admisión. Y es en todas las universidades nacionales. Pero se habla mucho más en el caso de San Marcos, Uni y escandalosamente de Villarreal. No, lo de Villa es un escándalo. Sí. Lo de Villa es muy Sí. obvio. Pero no sé. Creo que es porque no tiene mucha exposición como sí lo tiene Uni San Marcos, ¿no?
y eso les va a seguir favoreciendo mientras no tenga tanta exposición. Y eso ha funcionado así. Gente que de pronto del lugar número 21 salta al 1, empatado con exactamente el mismo puntaje las 6 primeras personas, y eran 6 vacantes, pucha. Ya es tan obvio que ya... Claro, justamente, ¿no? Puntajes, como el caso de las hermanas telepatía, de repente las personas que nos han visto no saben. 2 hermanas que sacan el mismo puntaje en un examen de admisión, ingresan a medicina. Con el mismo puntaje. Puntaje altísimo. Y otra muestra es que ahora el mínimo para ingresar a medicina en San Marcos ha bajado. Un montón. Ha bajado un montón, o sea, todas esos ingresantes con altas notas no ingresaron por su propio mérito, sino comprando vacantes. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el precio de cada vacante, siendo San Marcos o Callao, Uni, y según la carrera? Yo me enteré para carreras del bloque de empresariales, 8.000 soles. O sea, contabilidad, economía, administración, 8.000. Medicina, ¿cuánto cuesta en San Marcos? Yo escuchaba que estaba entre 12.000 a 15.000 soles. Ingenierías bordeando los 10.000, derecho 8.000. Y otra vez vamos al filtro de exclusión por plata. De exclusión, pues, ¿no? por dinero. Que, De exclusión por que dinero. tiene plata ya hace lo que quiere. Pero ya. Definitivamente, ¿no? Y la tecnología ahora facilita mucho Facilita más todo. este tema. Muy bien, tenemos que correr y vamos a nuestro segundo auspiciador. Muy bien, vamos a nuestro segundo auspiciador. ¿Y quién más? Nuestro segundo auspiciador es Academia Senta, la Academia de los Ingresos Reales. Academia Senta, con sus 3 locales, tanto en el Agustino, San Juan del Lurigancho e Independencia. Si quieres consultar qué siglos tenemos, puedes llamar al 921-205-256. Repito, 921-205-256. Repito, 921-205-256. Academia Senta, porque en Senta potenciamos tu talento. Muy bien. Buena. Me dice producción que nos hemos extendido bastante en todo el tema de las respuestas de las academias, ¿no? Ponemos en por 2. Bueno, es un tema que sí, pues a mí también me encanta hablar de esto. Hay mucho que hablar. Realmente este episodio merece tener un segundo, una continuación. Pero nos toca hablar ahora de bloque 3, el tercer y último bloque. Vamos a hablar un poquito de lo social, de lo político, ¿ya? Recuerden que este año tenemos 2 elecciones, tanto la municipal como la presidencial. Ya se vienen en menos de 3 meses la presidencial. Entonces, vamos a hablar de lo social y lo político. Siguiente pregunta. El porcentaje de deserción de egresados. El porcentaje de deserción de egresados que no se... A ver, 2 preguntas. El porcentaje de deserción de egresados... No, el porcentaje de deserción y los egresados que no ejercen. Porcentaje de deserción que en el camino se van quedando, y los que sí terminan y no ejercen. Oiga, ¿qué podemos hablar de ello? Los estudios indican que hay un 18% de estudiantes que no logran terminar la universidad. La mayoría de ellos están ubicados en universidades privadas. Por el tema que tocaba antes, tu situación económica cambia y ya no puedes continuar pagándote la universidad. En las privadas sería claro el factor económico. La mayoría de deserción se da en las privadas más que en las públicas. Y también tenemos un 48% más o menos que no llega a los estudios superiores, que se queda en el colegio. Termina el colegio y no logra. Respecto al empleo, las universidades nacionales tienen una alta opción de poder conseguir un empleo y no ser subempleados, pero les cuesta mucho más trabajo posicionarse. Las universidades de élite particulares, como hablábamos de la Católica, de la Pacífico, por su entorno social, ¿no? Sus networking, por los convenios que tienen, logran posicionarse mucho más rápido en su carrera cuando terminan. ¿Por qué? Porque desde el tercer año de la carrera ya están haciendo prácticas en grandes empresas, por los mismos convenios que ellos tienen, ¿no? Claro. En general... Eso a nivel de deserción. Y hablas del prestigio y todo, de que sí en algunos casos ayuda, pero también según la carrera. También Sí. según la carrera. Hay carreras bien posicionadas,
¿no? Sí, Jean-Pierre. En general, acá en ambos indicadores, tanto en el de deserción como en el de ejercer la carrera, es favorable a lo público. Por ejemplo, más desertan en privadas, económico, y por acá viene la jugada de las universidades privadas, que es el plan de pago. Cuando tú eres categorizado bajo, ¿no? En algunas universidades, como por ejemplo en Vallejo, tú puedes comenzar pagando 400 soles, 380 soles. O sea, inicias con esos planes de pago recontra accesibles y comienzas a estudiar, vas. Pero pasa un año y medio y te recategorizan y tienes que subir. Y subes poco a poco y vas subiendo y se va ajustando a lo que es la mensualidad regular, que puede llegar, dependiendo de la carrera que estés estudiando, hasta los 1.200 soles, ¿no? Y ahí es donde la gente deserta, ¿no? Porque en el proceso no necesariamente el estudiante va a poder adquirir otra situación económica que le permita pagar, ¿no? Entonces, el plan de pago está hecho para recibir más en la base, pues, ¿no? Lo que tú decías Claro, ahí. ese triángulo, ¿no? Y finalmente vas desertando y te vas quedando con los que sí pueden pagar. Así funciona el plan de pago ahí. Y luego, en cuanto a lo laboral, es recontra parejo, pero ligeramente favorable a lo público, lo de ejercer la carrera, pero claramente lo que dice Dulce, quien tiene más posibilidades de escalar en la carrera es el de la universidad privada, ¿no? Por cuestiones de networking. Bueno, vivimos en una contactocracia, ¿no? Así Eso es innegable. Yo tampoco no tengo nada en contra de ello. Si el mérito está, pues, saber con quién andar, preocúpate por ello, ¿no? Así es. Esa es la invitación, ¿no? No hay que renegar ante esto. Lamentable, meritocracia, existente o no, yo puedo verlo de esa perspectiva. Una meritocracia sabiendo con quién tienes que andar. Preocúpate por ello. Suena difícil igual Sí. captar. Bueno, hay lugares también donde no se puede acceder, ¿no? Yo no voy a acceder a muchos lugares, pero trataré de ver cómo... Siempre se puede cómo poder Dulce sí contactar. puede acceder. A ver, No, el color ella- tiene mucho que ver. Para ella es fácil El decir. color siempre tiene se mucho puede, que ver. porque La si- belleza, es más, tiene mucho que Si ver. te mueves con el skin que viene Dulce, entras a cualquier lado. Pues. Entras a cualquier lado. Yo Te voy a quedo, recomendar mi fotoprotector y mi bloqueador. yo quedo con Pero lo marrón vamos que por soy. ahí. Yo porque No, porque ustedes te- son blanquitos. yo porque soy tengo blanco. yo porque tengo anemia, pero lo tuyo es diferente. No, marrón soy yo soy marrón. Ustedes son blanquitos. Bueno, Dulce es colorada, ¿no? Dulce ya Dulce Pero entra. sí, sin lugar a dudas, la belleza también, Dulce, te abre puertas. Eso no hay duda, ¿no? Sí, pero también yo también he mí sufrido me cuesta el doble. discriminación. Ay, qué pena. Discriminación, ¿por qué? En la universidad me discriminaban Ay, por mi qué color de pena, piel. me dijeron blanca hoy día en la universidad, voy a regresar llorando a mi casa. Muy bien, Esa entonces, es la Yo discriminación. sí sufría, Jean-Pierre. Estás atentando contra mi salud mental. perdón, sí. Iré a buscar a Jesús. No, y si me denuncias, a mí sí me meten preso. Entonces, normal. Exacto. Y también la otra condición, ¿no? El propio hecho que también bastante se habla ahora de que mejor pagados están los varones que las mujeres. Habría que tener una estadística muy clara de ello. No sé si la tengan, yo no la tengo. Hay un estudio que por lo indica... menos para poder ascender. Depende de la carrera, creo. Te dicen, no, o sea, oye, tienes dos personas con igual rendimiento en todos los exámenes, pero una es mujer y otro es hombre. ¿Tú a quién asciendes? A mi pata. No son tus amigos. El hombre. Actualmente sí hay una Dicen. diferencia de sueldos O a la y guapa. el hombre es el O a que la guapa. y el hombre es el que gana más que la mujer, pero hay una tendencia en los últimos años de contratar en jefaturas más a mujeres que a hombres, porque se ve en la mujer un perfil más responsable, más honesto, como lo que se habla de la policía, ¿no? Si te para un policía varón, tú dices, te sientes tranquilo. Te para una policía mujer, tú dices, no, ya perdí, pucha, ¿no? no le puedo coimear. Claro, si no, o sea, ¿por qué? Porque es mujer, no es honesta. Entonces, como que esa imagen está ahí. Está mal hablar así de la policía porque nos cuidan y protegen siempre. Pero Honor y así se gloria. ve, así se ve. Honor y gloria. También en las facultades, por ejemplo, en contabilidad, economía y administración, esas tres en particular, la población femenina ya es mayor. En esas carreras Claro. hay más mujeres que varones. En administración, ¿no? Sí. Sí. Entonces habría que en todo el espectro de carreras ver también y hacer un análisis estadístico de cada una, ¿no? Y bueno, antes no habían ingenieras mineras, pues, No, pe. mujeres. Se decían que no podía ingresar a la mina, ¿no? Ahora Ahorita hay más, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, amigos. Y Que una me pregunta llamen. muy picante, es esta, que tiene que ver también con un color, ya que hablamos de ello, de los que vienen de San Marcos. Se dice que los de San Marcos son tucos.
¿Por qué sentenciados como ideologizados con la izquierda? ¿Qué opinan de las tomas que hay en San Marcos? ¿Es verdad eso o no? ¿Lo de San Marcos son tucos o no son tucos? Definitivamente no, bueno, y no puedo hablar por toda la población. En San Marcos hay más gente que es incluso de derecha que de izquierda. Por eso que las marchas cada vez tienen menos población. Ahora, al sanmarquino o a la persona que sale a marchar lo acusan de tuco para restarle credibilidad al reclamo, ¿no? Básicamente es eso, es para restarle credibilidad, para poder tirarse abajo el reclamo, que es un reclamo bastante válido. A las autoridades no les gusta que la población piense, que tenga un pensamiento crítico. Por eso no invierten en educación, por eso hacen que la educación sea poco accesible, porque no quieren gente que piense, quieren gente que vea solamente TikTok, cosas divertidas, cosas que me hagan reír y no pensar. Por eso, ¿no? Yo tuca no soy, tampoco Ya, pero tú no eres tuca. Bajo el sistema. Pero tú es... Yo he ido a las marchas. ¿Dónde incluso. vives tú, Dulce? Yo vivo en San Miguel. Ah, ya. Ya. Cuando tú estudias en San Marcos, ¿dónde vivías? En Lince. Ah, No sé, ya. Yo vivo en el Agustino. Ah, ya. Pero, claro, tú hablas por ti. Pero tú has visto, o tú, Jean-Pierre, has visto que hay una tendencia ideologizante por parte de las materias básicas, donde te dan una visión histórica muy sesgada, muy parcializada. Tú que eres de una carrera de letras y tú, Dulce, de historia. De sociales, claro. Así es. ¿O no? Yo particularmente... No, y ni siquiera... Acá sí creo que puedo hablar por muchos. No es así. Es más, ya lo dijo Dulce, de verdad hay más gente en San Marcos de derecha, o sea, pero mucho más. De derecha, en San Marcos. Sí, Ya. estamos hablando de un 70-30, es así. Lo que pasa es que dentro de San Marcos sí hay una cultura del debate bien ejercida. Y eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. De hecho, yo en educación he tenido solo un profesor que se identificó como de izquierda, ¿no? Por cierto, gran profesor Alfredo Rodríguez. Pero después, todos los demás profesores se presentaban y lo decían abiertamente como que son de derecha. Y cuando se hacía un debate en el aula, lo que en realidad el profesor daba apertura a escuchar las demás ideas, ¿no? Por más que él no las compartiera, sí buscaba las razones de la persona que era de izquierda, escuchar sus motivos, contrastar posturas. Eso es algo que se hace mucho y sí me consta en todas las facultades, donde estoy seguro que de repente por ahí ciencias, la facultad de sociales es la excepción, pero en todas las demás facultades estoy seguro que la mayoría es de derecha, pero hay una apertura amplia al diálogo, un montón. Eso sí es muy de la cultura de la comunidad educativa de San Marcos. Y quizá eso se malentiende, ¿no? Porque hoy en día la sociedad es bien de extremos y quien busca el diálogo creo que lo terminan ubicando un poco más hacia la izquierda, ¿no? Me parece que eso está pasando. Que quien con busca San el Marcos. debate. Así es. Por lo que tú mencionas. Quien permite que el otro también hable, lo ubican a la izquierda. No, pues yo no considero también que haya gente netamente de izquierda en San Marcos, no totalmente, pero va más por el otro lado. todo va por la educación, ¿no? Sí. Por quién se instaura en contar la historia desde su punto de vista. El Perú, San Marcos es un Perú en chiquito. Vas a encontrar personas de derecha, de izquierda, personas que debaten, personas que son sociables, no sociables. Vas a encontrar de todo, facultades muy bonitas, muy bien implementadas, facultades abandonadas. En ruina. Así como acá en los distritos. Y eso es lo bonito de San Marcos, que te hace vivir la realidad peruana desde la universidad. Mi primer día en la universidad, cuando yo llegué, encontré mi facultad tomada. Querían que se vaya el decano de la facultad y había una mesa que decía que te inscribas ahí. Entonces todos los cachimbos podían equivocarse e inscribirse ahí a clases y realmente te estabas inscribiendo en la firma para votar al decano, cuando lo que tenías que hacer era subir a secretaría, ¿no? Y eso fue con el ambiente con el que yo me topé, pero mucho debate realmente. Las personas de izquierda que estaban en mi facultad en ese momento también tenían mucha apertura para escucharte, les gustaba debatir muchísimo. También les gustaba tener la razón, claro está, pero estaban abiertos al debate. Y tampoco es que el sanmarquino
como digo, quienes salen a marchar por cualquier motivo, se levanten un día y digan, ay, quiero salir a marchar hoy día. O sea, esto es porque las autoridades quiebran los acuerdos, incumplen con las normas y obligan pues a las personas y al pueblo a mostrar su desacuerdo y a querer imponer el orden, ¿no? Actualmente no hay ninguna política de seguridad en este país y yo creo que está bien, ¿no? Que se reclame por la seguridad de todos. Uno sale y no sabe si va a regresar vivo a casa. ¿Tú has ido a marchar? ¿Alguno de ustedes iba a marchar algún momento? Yo sí. Sí, yo varios. ¿Han tirado molotovs? Tengo, o no, eso no, es ¿Piedra? He Sí. sufrido lacrimógena mucho. Yo también, Ya. claro. Yo he salido con mi Es trapito con terrible. vinagre para que no te queme Es la cara. terrible. Sé que estamos apurados, Sí, sí, pero sí. ha dicho algo, me ha hecho acordar una, que Ya. es bacán. En una toma de la Facultad de Educación en la que participamos, el contexto era, estaban planteando la evaluación a docentes para el nombramiento, ¿no? Porque hay muchos que estaban nombrados que no se les había evaluado nunca y se estaba planteando evaluarlos para ver si continúan nombrados o no. En eso iban a sacar un grupo enorme de profesores. De docentes, Así ya. es. Entonces, la facultad se toma, presentan un pliego de reclamos. Yo estaba de acuerdo con la evaluación, por supuesto. Y creo que la mayoría de mi facultad estaba de acuerdo con eso. Pero presentaron un pliego de reclamos que no mencionaban nada de la evaluación. Entonces dijimos, bueno, no hay clase, vamos, pues, ¿no? Y nos fuimos todo colonial, manchitas de las facultades, y llegamos hasta la Plaza San Martín. Y cuando llegamos, y acá voy con el tema de los operadores políticos la manipulación que de también, verdad te engañan, porque ella no sabía que estaba firmando. No lo llegué a firmar. Ya, menos mal. Pero Y- otros sí, ¿no? Y yo fui a la marcha. Pero tú sí caíste. Yo fui a la marcha pensando que estaba yo yendo apoyando a lo que yo pensaba. Y cuando llego, resulta que la marcha estaba en contra de la evaluación. Y en la Plaza San Martín aparece el señor Becerril al lado, presentando a Pedro Castillo, el mismísimo. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo clarito de eso. Cuando llegamos allá. Porque votaste también, creo, ¿no? Porque luego voté. Yo recuerdo mucho ese día. Que te trae de una contradicción, Sí. hablando de contradicciones, ¿no? Y cuando llegamos Alguien allá. que no quisiste apoyar en Sí. un momento, pero después fue tu mal menor, me imagino. Así es. Luego, cuando llegamos allá, todos los que habíamos ido dijimos, pucha madre, ¿qué hacemos acá? Nos regresamos ya, ¿no? O bueno, nos quedamos por el centro en realidad tonteando, ¿no? Hay bastantes No, cosas que ¿qué hacer. Muy terrible. bien. Muy bien, amigos. 2 preguntas más. Nos tocan 3, pero bueno, tenemos que avanzar. Beca 18. ¿Qué opinan de la beca 18? La beca 18 este año ha sido una muestra del desorden político, de la apatía de nuestras autoridades, ofreciendo 20.000 becas, 20.000. sin sí. tener un presupuesto aprobado. Pronavec dijo no hay presupuesto, no le hicieron caso, le dijeron que lance la convocatoria para captar a los 20.000 becados, cuando ya el año pasado había habido falta de recursos para cubrir a los becados de beca 18. Y actualmente los chicos que postularon a beca 18 no saben si han obtenido la beca o no, porque siguen en esta discusión presupuestal, ¿no? Es un desorden político, acá se nota la despreocupación, acá el político La improvisación. no entra para servir, entra para servirse Pero del país. Más que improvisación, es un tema de negligencia, ¿no? Sin un presupuesto aprobado, ¿cómo voy a lanzar 20.000 becas? Es un contexto en el que el gobierno viene siendo criticado por tantos puntos que creo que se lanzaron con vamos a hacer ¿O fue una cortina de humo? No, No, ya estaba programado. Fue populismo eso, fue populismo. fue o sea, populismo. La Eh, beca 18 es una muy buena oportunidad Una muy para buena por mucha acortar la gente, brecha de la que justamente, venimos de la hablando. que venimos hablando, sí. Pero si no la pueden sostener, pucha, mejor que no la hagan, porque es difícil ahora cómo decirle a los chicos que han postulado a beca 18, que tenemos también de esos, y ahorita están en una incertidumbre total de qué va a pasar con ellos. Y no es un grupo pequeño, son miles de personas que postulan así, y de la misma manera, de todo el país. y de la misma manera creo Ahora que va a pasar imagínate hacer un ciclo cero peor. de ingreso masivo y todo, no habría Es forma. insostenible. No habría forma, no habría forma. Hablemos de SUNEDU. Hablemos de cuánto ha venido rigiendo este control, que creo que yo considero así una buena propuesta, de poder evaluar a las universidades. Pero ¿dónde está ahorita pues toda esta propuesta
llevada, no está encasillada, está desplazada. ¿Qué opinan de SUNEDU? A mí me parece que SUNEDU nació bien, nació como un ente regulador. Me parece que lo que le faltaba era el después de, ¿no? Después que regulo, después que cierro, cómo garantizo que las universidades que quedaron abiertas sigan brindando un sistema de educación de calidad. Pero cuando SUNEDU comenzó a regular negocios educativos de personas políticas poderosas, de partidos, Ahí, ¿qué más? ahí murieron. El Congreso se metió, comenzó a regular, lo comenzó a observar. Grandes políticos con todo su dinero, con todo su poder, atacaron a SUNEDU, y a eso se sumaron los rectores de universidades que habían sido acreditadas, Eri, por pero como Geri. ¿Por qué? Por intereses netamente privados. O sea, acá lo único que importa es lo privado y el bolsillo de las personas. No importa realmente el estudiante, porque, repito, a las autoridades en ese país no le interesa que la población sea educada. Claro. Mientras menos educada sea, para ellos es mejor, porque así se pueden mantener en el poder. En ese periodo de acreditación que yo viví como estudiante de San Marcos, o Ya. sea, yo recuerdo positivamente como estudiante lo de SUNEDU, porque le daban un periodo a San Marcos para cumplir ciertos requisitos para que la puedan acreditar internacionalmente. Y todas las facultades se pusieron las pilas en que hay que mejorar La acreditación. rampa, claro, la rampa, la malla curricular que cambió en muchos Claro, casos. sí, me acuerdo. Y luego, Sí, sí. pero presentaba ciertos problemas como hay que convalidar este curso, el otro, porque ahora ya no va a existir esta línea de cursos, todo un tema. Pero me parecía que mejoraba para positivo. Por supuesto. Hoy en día ¿quién ya- no está migrando Así es. y puede ejercer esta misma carrera a otro lado, no? Pero ahora ya ha anulado esto, porque la SUNEDU existe, pero ya El no nombre. hace nada. ¿No? Pues, ¿no? Está anulada y me parece que es claro que es por motivos Debería políticos. reactivarse, ¿no? Pero bueno, bien difícil también, como mencionaba en una pregunta anterior, bajo quienes gobiernan, los partidos Sí. políticos en general. Pero, Estamos hablando de bloques. El error de De SUNEDU bloques políticos. es no pluralizar quienes manejaban SUNEDU. Porque todos los que manejaban SUNEDU entran en el perfil de esto que hoy se llama caviar. Entonces, fácilmente los atacabas porque entre ellos nomás era. Por más que la intención haya sido buena, no pluralizaban el control de SUNEDU. Entonces, quienes no tenían presencia en SUNEDU, pucha, obviamente van a estar incómodos con eso y se lo bajaron, pues, ¿no? Ahí de repente falló eso, ¿no? Un poco democratizar más el tema de SUNEDU, por más que la intención haya sido buena y sean buenos técnicos, necesitas una presencia más plural de políticos. De ahí tampoco se salva Fuerza Popular, la No, universidad que apoyan a las peruanas. Así es. Entonces, de hablar, pues, los que mencioné hace un rato, ¿no? Acuña, Pepe Luna, ¿no? Han tenido mucho poder ahí. Bueno, amigos, última pregunta. ¿Por qué votaron en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta del 2021? ¿Keiko o Castillo? Creo que tú ya contestaste Castillo. Sí, sí, ¿Algún voté por argumento Pedro Castillo. cortito? Pucha. Mira, puedo adelantar que si yo conozco, de hecho, la mayoría de personas que conozco votó por Keiko, pero tampoco me parece mal, ¿no? O sea, Claro. cada quien ha elegido desde una frustración política de qué voy a hacer ahora, ¿no? Y en la balanza yo terminé eligiendo a un malo por conocer. A un Muy malo bien. conocido, ¿no? Y que era un docente como tú, que en un momento, digamos, No, eso no te me- representó. Bueno, eres docente, no como tú. Yo sé que tú eres mucho más capaz que él, Por favor. porque te conozco, pero era un docente. Por ahí también a veces hay una ligazón, ¿no? Propia en algo que te identifica por tu carrera. ¿Y tú, Dulce, por quién votaste? El voto es secreto, Pedro. Es secreto. No, yo voté por Pedro Castillo también, ¿no? Pero no fue un voto por ideología o Claro. por creer en su propuesta, fue un voto de hartazgo, ¿no? O sea, estaba cansada ya de este tipo de gobierno corrupto que representaba en ese momento la señora Keiko, Fuerza Popular, y que sigue representando, ¿no? La corrupción, la mentira. Y yo sentía que si Pedro Castillo, y se dio, llegaba al gobierno, iba a salir, lo iban a sacar, lo iban a terminar sacando en un año y medio. Si subía a Keiko no le iban a sacar. Porque Keiko, sin estar de presidente, ya tiene un poder fuerte de gobierno dentro del Congreso y dentro del Ejecutivo también. A mí me parece que el panorama se presentaba para que si Pedro Castillo quisiera cometer alguna locura de izquierda, igual no iba a poder porque no Así es. hay un poder controlador ahí del Congreso que no se le va a permitir, ¿no? O sea, eso era también evidente, ¿no? Después, ¿por qué nos llaman zurdos, no?
Imagínate. No, pero tú eres zurdo, ¿ah? Yo soy zurdo. Él Zurdo, no es diestro, zurdo. él es zurdo. Yo soy zurdo. Siniestro. Muy bien. Yo quiero agradecerles, y todo el staff acá quiere agradecerles por su presencia. Antes de esto, nuestros terceros auspiciadores, Inmobiliaria Gamboa, tus casas en buenas manos. Escribe o llama al 935-617-836. 935-617-836. Inmobiliaria Gamboa, tu casa en buenas manos. Muy bien. ¡Buena! Quiero agradecerles. Quiero agradecerles, Dulce y Jean-Pierre. Yo, la verdad, considero que este episodio, repito, debería continuar. Debería tener una segunda parte. Nazo. Estamos aquí hablando de educación, de política, de religión. Vamos a tener, sin lugar a dudas, acá también algún cura. Va a ser bueno ese episodio. Deporte, cultura y todo lo que este país atraviesa y necesita, ¿no? Nosotros tenemos la convicción de que debemos hacer preguntas que se han olvidado de hacer. ¿Está bien? Te esperamos, síguenos. Estamos en YouTube y TikTok como Juventud en Órbita. YouTube y TikTok como Juventud en Órbita. Vamos a transmitir también estos episodios por ahora a la par del YouTube de Juventud en Órbita en el Facebook de los Colegios Juventud Científica. Soy Pedro Jacinto, Dulce Vázquez, Jean-Pierre Goñi. Muchas gracias, y a todo mi equipo, a todo mi staff. Muchas gracias y nos vemos. ¡Bravo!